con los que abordaremos temas de actualidad nacional, política y social del país. Una mirada al quehacer nacional bajo la lupa evangélica. Todo lo que usted quiera saber y escuchar estará en nuestro programa de diálogo. No faltes todos los sábados a las 21 horas a través de nuestro fanpage, Programa de Diálogo Político y Constitucional. Programa de Diálogo Político y Constitucional, un grato programa de conversación cristiano junto a Gustavo Torres y Carlos Pérez. Interesantes invitados con los que abordaremos temas de actualidad nacional, política y social del país. Una mirada al quehacer nacional bajo la lupa evangélica. Todo lo que usted quiera saber y escuchar estará en nuestro programa de diálogo. No faltes todos los sábados a las 21 horas a través de nuestro fanpage, Programa de Diálogo Político y Constitucional. Programa de Diálogo Político y Constitucional, un grato programa de conversación cristiano junto a Gustavo Torres y Carlos Pérez. Interesantes invitados con los que abordaremos temas de actualidad nacional, política y social del país. Una mirada al quehacer nacional bajo la lupa evangélica. Todo lo que usted quiera saber y escuchar estará en nuestro programa de diálogo. No faltes todos los sábados a las 21 horas a través de nuestro fanpage, Programa de Diálogo Político y Constitucional. Programa de Diálogo Político y Constitucional, un grato programa de conversación cristiano junto a Gustavo Torres y Carlos Pérez. Interesantes invitados con los que abordaremos temas de actualidad nacional, política y social del país. Una mirada al quehacer nacional bajo la lupa evangélica. Todo lo que usted quiera saber y escuchar estará en nuestro programa de diálogo. No faltes todos los sábados a las 21 horas a través de nuestro fanpage, Programa de Diálogo Político y Constitucional. Programa de Diálogo Político y Constitucional, un grato programa de conversación cristiano junto a Gustavo Torres y Carlos Pérez. Interesantes invitados con los que abordaremos temas de actualidad. Buenas noches, estamos en uno de nuestros programas más de diálogo político y constitucional a través de las pantallas de televisión y saliendo a través de distintas radioemisoras de Arica a Punta Arenas. Hemos tenido en nuestro programa grandes invitados como don Carlos Larraín, el senador Francisco Chaguán, diputada Núñez ha estado también con nosotros, la diputada Francesca Muñoz, el diputado Guillermo Ramírez también y otros tantos invitados, ¿cierto?, de grueso calibre también y con una vasta experiencia en el ámbito público y también parlamentario. Y el día de hoy no es menor, ¿cierto?, no es diferente al resto. Tenemos a dos grandes invitados de diferentes zonas, diferentes regiones. Uno es de la región de Antofagasta y otro es de la región de Los Lagos. Estamos hablando hoy día del senador Iván Moreira, de profesión relacionador público, es militante de la Unión Demócrata Independiente, actualmente senador por la región de Los Lagos. Estamos hablando allá de Puerto Montt, de Osorno, Purranque, Corte Alto, de todos esos sectores por allá del sur de Chile. Fue diputado durante 5 periodos consecutivos, alcalde de la comuna de La Cisterna y actualmente integra las comisiones permanentes de Relación Exterior y la comisión especial de Zona Extrema. Cuando él ganó como senador por la región de Los Lagos, proclamó públicamente que era el primer senador evangélico en la historia de esta hermosa patria y este hermoso país de Chile. Un gusto tenerle junto a nosotros, senador Moreira.
Bueno, el placer es para mí poder compartir con todos ustedes, con el diputado José Castro, y decirles de que esta es una instancia que nos permite dialogar, de conversar por lo que está viviendo nuestro país en materia política, en materia constitucional, que convoca y que preocupa al pueblo cristiano por los efectos que pudiese tener la nueva constitución. Pero hoy día estamos en pandemia y estamos viviendo como humanidad un proceso muy difícil, un proceso tan difícil que debe acercarnos a quienes creemos en Dios para aumentar nuestra fe. Pero tenemos tareas que cumplir. Y de alguna manera los pastores de Chile que se reunieron en el día de hoy y que participamos en un encuentro de oración, nos dejaron una tarea. Y esa tarea es que Chile necesita oración, ruego, que es la petición, intercesión, adoración, gratitud y perdón, porque requerimos hacer nuestros mayores esfuerzos para que nuestra fe nos dé las energías necesarias para poder avanzar y superar y vencer a este virus, que es un virus maldito, que ha ocasionado en el mundo que el mundo retroceda, que el mundo de alguna manera tenga una actitud que permita reflexionar, porque el mundo va a ser distinto después de esta pandemia. Pero se nos avecinan en nuestro país una serie de desafíos políticos, constitucionales, en donde va a tener que expresarse la ciudadanía y en donde tenemos que defender la palabra del Señor, quienes profesamos una fe como somos los evangélicos. Así que un placer de compartir con ustedes, de compartir con mis pastores amigos que están escuchándonos en este minuto, como es el pastor Jairo Quinteros, el pastor Patricio Montes, hermanos en la fe de Puerto Montt, y especialmente un saludo a nuestro queridísimo pastor de Osorno, el pastor Martínez, Carlos Martínez, que ha sido de alguna manera estos pastores guías para mí en la región para poder compartir con el pueblo cristiano. Pero hoy día vamos a hablar de política, vamos a hablar de temas constitucionales, y creo que nuestras respuestas tienen que ser siempre sin censura alguna, con la verdad, frente a los desafíos de este encuentro a partir de este instante. Así que muchas bendiciones para todos y un honor de poder compartir y poder participar en este encuentro de conversación, de diálogo. Muchas gracias, senador Moreira. Bueno, y nuestro segundo panelista, vamos a darle el pase a don Carlos Pérez, quien lo pueda presentar a nuestro gran diputado Castro. Gracias, Gustavo. Buenas noches, amigos que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias, senador Moreira, por acompañarnos también. Y yo quiero presentar a José Miguel Castro, joven diputado de Renovación Nacional, médico veterinario, magíster en gestión ambiental, representante del norte de Chile, de Antofagasta, y que ha tenido también la amabilidad de acompañarnos esta noche. No voy a dar a conocer la fecha de nacimiento del diputado por sana envidia, porque es demasiado joven. Lo vamos a dejar ahí nomás. ¿Eh? No voy a caer en los temas del certificado de nacimiento para no alargar la noche. Así que voy a dejar la presentación hasta ahí. Escucharemos sus opiniones, siempre muy fundamentadas, muy inteligentes, de mucha estatura patriótica, regionalista. Un gran invitado, nuestro querido amigo diputado José Miguel Castro. Gustavo. Muchas gracias, no, le agradezco mucho, senador, ¿cómo está? Gusto de verlo a través de estas formas
nueva para algunos en esta masividad, en este mundo que cambia tan rápidamente. Gracias por la invitación. Carlos, Gustavo, a toda la gente que nos está siguiendo. Ahora ya tenemos harta gente que se está sumando poquito a poquito, a Olino Césped, a René Delgado, Miguel Miranda de Confamilia, al Pastor Jimmy, a tanta gente que en el fondo piensa igual a uno, en el fondo se dirige hacia el mismo lugar que va uno, y gracias por dar esta oportunidad también, mucho más abierta a la que tiene uno normalmente, qué sé yo, en una cuña en la televisión, o en el diario, o qué sé yo, hasta en las mismas comisiones tenemos un tiempo más acotado quizás, un espacio así más abierto, donde en el fondo podemos enfrentar nuestras posturas, donde podemos decir con más tiempo lo que sentimos, lo que pensamos, se agradece siempre, sobre todo un día sábado, así que feliz de estar acá, bien relajado, feliz. Muchas gracias. Bueno, vamos directo al tema que nos compete hoy día. Vamos a partir con el senador Castro. Senador Castro, ¿cuál es su análisis? Diputado. Diputado No, Castro. pero oiga, es un buen presagio. Buen presagio. Puede traer problemas en la zona. Puede traer problemas. Ya. Pero ahí enviamos un cariñoso saludo para todos los parlamentarios también de la zona. Pero ¿cuál es su análisis político de la situación más allá de la pandemia que está golpeando bien duro, ¿cierto? Sabemos que por allá hubieron algunas situaciones, sobre todo en el aeropuerto, en Calama, bastante contagios también. Por ahí el diputado, el alcalde de Calama, que también es evangélico, también ha dado una dura batalla ahí. Pero más allá de la pandemia, ¿cierto? Tenemos nosotros una situación política, un plebiscito por delante, un Congreso Nacional cada día más polarizado, figuras presidenciales que comienzan a surgir ya. ¿Cuál es su análisis político de la situación por la cual atraviesa nuestro país? El audio, diputado, el audio. Está sin audio el diputado. ¿Escucha ahora? Ahora sí, se escucha perfecto. Ahora sí. Ya, al parecer, qué raro, fíjese. Denme 2 segunditos. Ahí para vernos bien. No. No se escucha. El problema lo tengo yo en términos técnicos. Pero bueno, Vamos. hemos tenido problemas técnicos, ha temblado hoy día, han sido hartas cosas. Creo que es bien amplia la pregunta que me hace usted. Y yo creo que son momentos bien turbulentos, son momentos que estamos viendo históricos. Tenemos una pandemia por un lado, estamos todos recluidos en nuestras casas, en nuestros hogares, dentro de lo que más se puede. Por otro lado, tenemos un plebiscito a puertas en un poquito tiempo más. Entonces, esto nos hace, este movimiento, esto tan turbulento, este movimiento telúrico tan grande que estamos sintiendo, sin duda nos hace confirmarnos en nuestras posiciones, nos hace enfrentarnos a lo que realmente somos como esencia. Yo creo que lo importante es aquí probarnos en el temple. En cuanto a temple, nos formamos y nos enfrentamos a estas situaciones. Y hoy en día cuando en el fondo de los políticos, yo estaba leyendo a Paula León Contreras ahí que nos está siguiendo, dice, por favor, que se pongan las pilitas, que se pongan las pilas. Es justamente cuando hay que ponerse las pilas. Es cuando hay que en el fondo sacar a relucir lo mejor de uno. Yo creo que la clase política, si bien obviamente, y eso no se puede decir que no, hemos estado mal mirados, donde hay un Congreso con tan pocos puntos de aprobación, yo creo que es el momento de sacar lo mejor de nosotros para poder en el fondo darle respaldo a todo lo que creemos, todo lo que pensamos, y en el fondo a sacar adelante a Chile, porque no nos podemos quedar atrás, no podemos retroceder. Eso como base. Muy bien, diputado. Yo quiero invitar al senador Moreira a que nos entregue su mirada inicial respecto al momento político, senador. Bueno, yo creo que en nuestro país, a partir del 18 de octubre, se produce una polarización, un quiebre, una pérdida total de la autoridad y del respeto que hay que tenerle a la autoridad. Y se produce más allá de
demandas que pueden ser legítimas, se produce una escalada de violencia que se aprovecha de demandas sociales y derechos que durante años, haciéndonos una autocrítica, no quisimos ver. Porque el 18 de octubre, más allá de expectativas de la gente, de frustraciones de la gente y de una verdadera rebelión, había una demanda escondida de hace muchos años y que fue aprovechada por sectores políticos antidemocráticos que generaron mayor violencia en el país. Y ahí quedó absolutamente claro que se había perdido el norte, quedó absolutamente claro de que la autoridad no fue respetada y digamos las cosas como son. La pandemia vino de alguna manera a contener esos grados de violencia que hubo en el país. Yo creo que hoy día, como país, nos hemos ido polarizando con posiciones demasiado extremas de uno u otro sector y que hoy más que nunca debemos tener una actitud de unidad, de fe, que permita superar estas graves diferencias que hay entre todos los chilenos. Por eso que, si bien es cierto, los partidos políticos firmaron un acuerdo por la paz en virtud de una exigencia que se hizo, un plebiscito para que los chilenos decidieran una nueva constitución que se tenía que elaborar y que tenía que redactarse con representación democrática de todos los sectores. Y por eso el 25 de octubre nosotros vamos a ir a las urnas en pandemia, con bastantes dificultades, con mucho miedo al coronavirus, sobre todo de la gente que tiene conciencia cívica, que son las personas adultos mayores. Y bueno, las cosas están dadas así. Se va a hacer este plebiscito. Yo tengo la opinión que más del 25% o el 30% no va a concurrir a las urnas, más bien por temor y porque hoy día las prioridades del país para la gente común son totalmente distintas, porque ya conversaremos sobre la nueva constitución que se quiere imponer en Chile y que obviamente no va a garantizar todas las aspiraciones de la ciudadanía. O sea, la nueva constitución no va a solucionar los problemas de todos los chilenos. Es una carta de navegación constitucional que ya vamos a conversar, pero lo que yo quiero decirle, para poder parar la violencia, se hizo una exigencia, un plebiscito, pero lamentablemente la violencia no se pudo parar y quien paró, que controló, que neutralizó la violencia fue esta pandemia, porque la gente pasó a tener mucho temor. De lo contrario, la situación del país hubiera sido verdaderamente de mucha incertidumbre. Por lo tanto, es un momento político difícil, de poco diálogo que permita llegar a encuentros y acuerdos, y eso es malo para Chile. Y en el plano espiritual, porque este es un programa también cristiano, creo que hay una necesidad de mucha fe, y yo lo he dicho claramente. Si es que pretenden cambiar la nueva constitución, yo creo que, aparte de votar rechazo, yo quiero decir que yo no quiero una constitución sin la voz de Dios, sin la libertad de culto, que nosotros entendemos que es primordial. Así que, como les señalo, son momentos difíciles y con mucha honestidad, de mucha incertidumbre, porque nadie se atreve a poder pensar siquiera, porque la ciencia ficción superó a la realidad, porque nadie sabe lo que va a pasar con la pandemia, nadie sabe lo que va a pasar en el mundo político por la polarización que hay en Chile, y por lo tanto tenemos que tratar de actuar de la manera más prudente, de la manera más responsable con todos los chilenos.
Lo que sí es verdad, senador Moreira, es que el 25 de octubre se ha anunciado ya que el plebiscito va, ya sea de forma presencial, se están buscando los mecanismos, ya se están viendo los recursos. Durante esta semana apareció viralizándose un video de Fernando Atria, que todos nosotros conocemos, ¿cierto? Un ideólogo bastante cercano a Bachelet, que en su momento trabajó bastante en un proyecto para sacar adelante una reforma constitucional. Y él menciona lo siguiente, senador Moreira, se lo pregunto directamente a usted. Dijo él que la derecha no sabía lo que estaba firmando ese día en la noche cuando se firmó ese acuerdo de paz, porque un artículo o alguna idea no logra los 2/3 quedar afuera de una constitución. Eso alumbró, cierto, bastante un poco la preocupación, porque muchas personas piensan que se va a ir viendo artículo por artículo a ver qué pensamos del artículo número 1 de la Constitución. ¿Lo mantenemos, cierto? ¿O realmente lo cambiamos? Y realmente él dijo lo que se va a discutir allí no es en base a ningún artículo, lo que se va a discutir allí es entrar a proponer directamente nuevas ideas, nuevos artículos, y ahí queda en evidencia que el discurso que ellos han planteado, que nunca se parte desde una hoja en blanco, se reafirma con más fuerza que nunca, que realmente se parte desde una hoja en blanco. Pero me interesa su opinión respecto a esta frase que usa Fernando Atria. Él dice que la derecha no supo lo que firmó ese día en la noche. Yo no voy a desconocer las capacidades constitucionales que tiene Fernando Atria, pero ha sido un constitucionalista, una persona que ha transitado ya por varios partidos políticos. Fue demócrata cristiano, fue socialista y también fue, o hoy día está en el Frente Amplio. Sin embargo, Fernando Atria efectivamente ha explicado un cierto autogol que nos pudiésemos haber hecho nosotros como sector de este acuerdo. ¿Ah? Y nosotros entendemos de que aquí hay una serie de riesgos. Todo lo que se incorpore a la nueva constitución, en el caso de ganar el plebiscito, como usted bien lo ha dicho, requiere los 2/3. Los 2/3 de los constituyentes. Si no existe ese acuerdo, no va en la Constitución y se mantiene el artículo que ahí existe. Con ese quórum, y dado el clima de mucha polarización en el país, la verdad que los acuerdos deberían ser muy mínimos. Entonces, el problema es qué pasa con todo lo regulado actualmente en la Constitución y que ya no van a estar. ¿En qué terreno quedan? Mire, la senadora von Baer, de mi partido, ella estuvo esa noche y señaló que si no hay acuerdo en un tema, queda el texto actual. Pero la izquierda dice que no hay acuerdo y simplemente se regula por ley. O sea, un quórum más bajo. Y cuando uno pregunta, ¿pero este acuerdo quedó escrito? No, y ustedes saben perfectamente que cuando se firma un acuerdo y no se establecen todas las cosas, eso queda en un territorio, por decirlo así, a la deriva. Si no llegamos a acuerdo, se regula por ley. O sea, es decir, aspectos esenciales como las Fuerzas Armadas, la Contraloría, el Ministerio Público, tribunales o garantías constitucionales como el derecho a la libertad de enseñanza o a la libertad económica, bueno, quedarían sujetas a mayorías temporales en el Congreso. Aún peor, diría yo, de no quedar aspectos relevantes para ciertos sectores de izquierda en la nueva Constitución, a ellos, ¿qué les impide recurrir a la violencia para presionar? Desde el 18 de octubre del año pasado, como lo señalé delante, hasta que comenzó la pandemia, fue el modus operandi permanente que tuvo la izquierda no democrática.
Por lo tanto, este es un vacío que hay. Ahora, uno entiende un poco de cajón de que siempre tienen que haber quórum altos para poder modificar en la Constitución. No puede ser que los quórums sean simples, por mayoría, eso no puede ser. Pero sin embargo, si no hay acuerdo, va a ser una fuente de discusión y polémica en la elaboración de nuestra Constitución, en el contexto de que ganara el apruebo y no nos saquemos la suerte entre gitanos. Hoy día las encuestas han señalado que el apruebo goza de mayor simpatía dentro de los votantes. Por lo tanto, los que estamos por el rechazo, hemos dicho, tenemos que ser un contrapeso, hacer los esfuerzos necesarios en caso de ganar el apruebo para que en el proceso constituyente, donde se van las personas que van a escribir la Constitución nueva, bueno, ahí tenemos que llevar a la mejor gente para que defienda todos los principios que hemos sustentado. Ahora, no nos engañemos. Decir que queremos una Constitución que no parta de cero, eso ya es imposible, porque va a partir de cero. Entonces, Va a partir de cero. aquí, a veces con los planteamientos que se hacen o con la propaganda que se hace para una u otra opción, nos termina un poco, no podemos engañarnos entre nosotros. Este proceso se inicia de cero. De cero, dice el senador Moreira, diputado Castro. La estrategia de la izquierda para mantenerse unida, primero, es tener un enemigo común, que es el gobierno. Y segundo, una ambigüedad estratégica absoluta, un vacío estratégico, que ellos no definen ningún contenido, porque la única forma de mantenerse unidos es justamente no sincerar ninguna posición. Entonces, esa noche lo que se hizo fue, a su juicio, le pregunto, fue derogar la Constitución y seguirle el juego a la oposición de izquierda en este concepto del vacío estratégico, diputado. A ver, yo comparto en gran parte las cosas que ha dicho el senador Moreira, y hay que ponerse sí en el momento que se vivió, en un momento en que había un ánimo por gran parte de la población, un ánimo homicida, donde se le trataba al presidente de la República con memes de muerte, donde habían saqueos, donde habían quemas, en un momento muy, muy complicado. Yo creo que la derecha de buena fe dijo, hagamos un acuerdo, ayúdennos a llamar a la paz, ayúdennos a llamar a un encuentro, y somos capaces de ceder. Eso no se cumplió, eso ya lo sabemos. Todos sabemos que no se cumplió. Al día siguiente, acusaciones constitucionales contra el ministro, contra el presidente, intendente metropolitano que a mí me tocó defender, y por lo tanto eso no se cumplió. Y hoy en día estamos en un proceso en el cual está en jaque las cosas que más queremos. O sea, aquí estamos y mucha gente nos está viendo y sabe la importancia, por ejemplo, de la libertad de conciencia. Artículo 19, número 6, libertad de conciencia. O sea, lo más básico que puede tener una persona está en juego en nuestra Carta Magna, lo que es la columna vertebral de todas las leyes. Entonces, yo coincido que efectivamente aquí hay un peligro grande, es un peligro tremendo. Con lo que dice justamente Fernando Atria, esto de la hoja en blanco, efectivamente yo siento que es una hoja en blanco, que es una carta al vacío, donde ellos siempre llaman, como dice usted muy ambiguamente, a mejorarlo todo, mágicamente, con un clic, con un movimiento de dedo, así como en las películas estas de Avengers, que hacen así, y lo arreglan todo o lo echan todo abajo. Efectivamente lo pueden hacer así y echarlo todo abajo, y ellos hablan de mejorar las cosas, pero cosas que se regulan por ley, qué sé yo, hablan de las pensiones, hablan de la salud, hablan de cosas básicas, cuando en realidad el fruto que quieren obtener, lo que realmente quieren en esa ambigüedad que habla usted, no, son los derechos más fundamentales, la libertad de conciencia, la libertad, por ejemplo, de educar nosotros a nuestros hijos, el derecho preferente de los padres que tenemos para poder educar a nuestros hijos, el derecho del que está por nacer, por sobre todos los demás derechos. ¿Cómo puede quedar afuera ese derecho?
Esa es la joya de la corona que quieren ellos. El derecho a propiedad, dicen, no, se van a respetar los tratados internacionales, por lo tanto no se parte de una hoja en blanco. Pero los tratados internacionales también son muy ambiguos, son muy etéreos. Dicen, hay que respetar la propiedad privada. Yo le pregunto, ¿de qué forma? Bueno, nuestra Constitución dice, se debe respetar pagando lo justo aquí y ahora por el Estado. Ellos pueden decir simplemente, se respeta la propiedad privada. Entonces, usted tiene 2 casas, por ejemplo, tuvo la suerte de haber trabajado mucho durante la vida, alcanzó a tener 2 casas, y el día de mañana se la quiere dejar a su hijo, ellos dicen, no, eso no vale, eso no es propiedad privada. Y de esa forma ellos están yendo a las cosas, como he dicho, más básicas de nuestra Constitución. Y es por eso que se necesitan quórum alto, es por eso que efectivamente. Pero lo terrible es saber cómo ellos han mirado hacia el lado, en el fondo, en este acuerdo de paz que ellos firmaron para cumplirlo y han mirado hacia el lado. Yo les digo, efectivamente, yo creo que lo más probable es que cuando lleguen los constitucionalistas, si es que gana el apruebo, Dios quiera que no, si es que llegan a ganar, yo creo que van a ir por eso, inmediatamente. Y eso no puede pasar, y es por eso que estamos peleando hoy día, los que vamos por el rechazo, para en el fondo ponerle un párele, ponerle con mis hijos no se metan, con la Constitución y los derechos básicos no se metan, y de esa forma poder construir con reformas. Nosotros no creemos que esté todo bien, por supuesto, pero esas reformas no es refundar, sino que es reformar. ¿Y dónde? A través de las leyes. Bueno, senador Moreira, usted ha estado recién manifestaba que durante la mañana estuvo en una interesante reunión, jornada de oración. Ha estado bastante en comunicación con diversos pastores, la iglesia evangélica, y usted sabrá que mayoritariamente las organizaciones evangélicas van a rechazar una nueva constitución, no porque la iglesia evangélica sea en sí de derecha o adhiera a una posición política. La iglesia evangélica básicamente se funda en que nada le garantiza que una nueva constitución pueda defender más sus libertades. Estamos hablando del artículo número 19 que citó el diputado Castro, el inciso 6, donde habla de la libertad de culto. Entonces, la gran mayoría de las organizaciones evangélicas salieron a manifestar su opinión cuando de repente el gobierno a través de la ONAR hizo distintas mesas para ver si querían cambiar, modificar la ley de culto. La iglesia evangélica en su mayoría manifestó una opinión de Arica a Punta Arenas rotunda, mayoritaria, de no modificar la ley de culto, simplemente porque desconfía un poco del escenario actual político en el cual nosotros atravesamos. Es un poco de instrucción, pero quiero llevarlo al plano un poco comunicacional, senador Moreira, porque yo nací bastante dentro de las juventudes también, estuve trabajando bastante en la Universidad de Concepción, conozco muy bien por dentro y por fuera cómo articulan estos movimientos del FER, el FUL, los consejos estudiantiles. Fui dirigente estudiantil en mi época en la Universidad de Concepción. Fui también compañero de trabajo, ¿cierto?, en la misma mesa federativa junto a Carlos Cariola, que usted la conocerá muy bien, diputado. Entonces, yo sé lo que ellos piensan, sé lo que ellos creen, ellos tienen su relato, manipulan, instrumentalizan las necesidades de las personas, juegan muy bien este rol desde la calle y desde el Congreso. Así juega bastante un poco estas personas, porque se veía mucho también eso en la universidad. Pero aquí también hay un vacío que nosotros vemos, se ve en los medios de comunicación, ¿es cierto? ¿Dónde está ese vacío? ¿Dónde se está perdiendo hoy día? Porque si bien es cierto, usted dijo que muchas personas no van a ir a votar por temor a la pandemia, pero apareció por otro lado una encuesta que leí el día de ayer, que algunas personas no iban a votar porque creyeron que esto ya estaba perdido y que la prueba iba a ganar, entonces no valía la pena. Pero ¿dónde se pierde la fuerza del discurso de la derecha que falta? De repente yo lo veo en matinales a usted, pero faltan más personas que salgan a defender, o de repente lo mismo que le preguntamos a otros parlamentarios, de repente se cede frente al populismo, se cede frente a la calle, se cede frente a la presión social, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí también en el sector de la derecha? Porque solo termino la pregunta para redondear el tema de Bópoli. Bópoli desde un comienzo dijo que iba por el apruebo,
después se dieron cuenta, parece que la cosa no iba muy bien, ¿cierto? Y dijeron que iban por el rechazo. El diputado Cruzco que manifiesta públicamente que iba por el rechazo, pero aquí hay un tema comunicacional que la izquierda maneja muy bien, ¿cierto? Y que a lo mejor ha faltado un poco más, pero ¿dónde está la falta de ese contenido, la falta de ese relato, de los personajes, ¿cierto, senador? Bueno, yo creo que este es un plebiscito, un acto electoral que se va a dar en condiciones muy especiales, de temor por la pandemia, de poco interés en ir a votar, de algunos que creen que está todo perdido, pero yo siempre he dicho que la perseverancia y la fe son la clave del éxito. Y aquí no estamos hablando de un candidato o de una elección de una persona. Estamos hablando de una constitución que nos va a regir por 30 o 40 años. Entonces, más allá de cuestiones políticas, uno tiene que tener en materia constitucional y lo que representa la constitución para un país, que te garanticen tus derechos y también tiene que ser una constitución de deberes, derechos y deberes, porque aquí nos acostumbramos a solo los derechos y muy pocos deberes, pero también es una cuestión de principios y de valores. Entonces, ¿por qué yo sostengo que el pueblo cristiano tiene que rechazar esto? Por una cuestión valórica, no una cuestión política. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, yo diría que son 6 o 7 cosas que las voy a enunciar muy rápidamente. ¿Por qué hay que votar que no? Primero, por votar rechazo. Primero, para el pueblo cristiano, la familia es lo más importante, para todo. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y nosotros, como cristianos, creemos firmemente en la familia. Pero ojo, en la familia tradicional que está en la actual Constitución y no en el concepto, comillas, familias. Concepto que incorpora, por ejemplo, a las parejas homosexuales. Así lo establecía el proyecto de Michelle Bachelet de hacer algunas reformas a la Constitución que no se hicieron en ese minuto. Entonces, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia y propender al fortalecimiento de esta. En una nueva Constitución es muy probable que se reduzca el deber protector del Estado y se omita mencionar el deber de fortalecimiento de esta, quedando la familia al margen de la protección del Estado. Como bien lo señalaba el diputado Castro, bueno, nosotros en la Constitución, un tema valórico es proteger la vida del que está por nacer. Entonces la Constitución asegura a todas las personas, la ley protege la vida del que está por nacer. La actual Constitución protege la vida desde la concepción y previene el aborto libre. La izquierda quiere el aborto libre y quiere un reconocimiento para eso. También ustedes hablaron de que protege la vida del que protege la libertad de conciencia. En la actual Constitución, la regulación de derechos sobre los bienes de las iglesias se deja a la ley. La Constitución determina, comillas, los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Cierre de comillas. Lo que podría quedar sin efecto en un nuevo texto constitucional afectado a cientos de iglesias cristianas que muchas veces han adquirido con mucho esfuerzo un terreno para construir su templo. Protege el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Entonces va a corresponder al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Eso es lo que señala la actual Constitución. Pero ya existe, es importante que la gente lo sepa, un proyecto en el Senado que busca torcer esta norma. Pretende cambiar el concepto tradicional de los padres en referencia a un padre y una madre al de los padres y las madres, que busca incorporar el concepto de
parentalidad homosexual y el de adopción homosexual. Finalmente, dos últimos puntos. Protege la libertad de educación. Hoy día se protege en la Constitución la libertad de educación. El proyecto de garantías de la niñez busca quitar el concepto de derecho preferente y el deber por un genérico. Es responsabilidad de los padres y madres educar, borrando el derecho preferente de los padres de un plumazo, quedando estos como meros servidores públicos a cargo de un bien, como si nuestros niños fueran una concesión del Estado. Es decir, el Estado se comienza a adueñar de nuestros propios hijos. La Constitución protege la libertad de enseñanza, la actual. Establece la posibilidad de abrir colegios confesionales, colegios de órdenes regionales o iglesias. Los padres tienen derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Este principio otorga libertad de los padres para escoger el colegio o la universidad que consideren mejor para sus hijos. Pero hoy día lo que está en juego este concepto. Y finalmente, lo que nos preocupa desde el punto de vista valórico como cristianos es que la nueva Constitución podría elevar a rango constitucional la identidad de género, y eso obviamente se contradice con lo que nosotros sustentamos. El concepto de identidad de género ha sido muy cuestionado, y ya algunas organizaciones de izquierda han propuesto que quede esto reflejado en la nueva Constitución. Las iglesias cristianas se han manifestado enfáticamente en contra de este concepto, y desde ya nosotros rechazamos su inclusión en una eventual nueva Constitución. Y también hay una cuestión mucho más amplia como es la libertad de expresión. Hoy día en un culto, un pastor puede hacer referencia a una situación que vive el país o insinuar que hay personas que están destruyendo nuestra sociedad, o decir simplemente bajo la prédica de un pastor que una persona está poseída por el demonio o por el diablo, en el contexto de que las cosas que plantea van contra natura, por ejemplo, ese pastor pudiese terminar en la cárcel. Entonces, hay muchas situaciones. Cuando se parte de cero, todo es inestable, todo puede pasar. Pero quiero... Una mayoría en el Congreso, obviamente podrían arrasar, precisamente por la falencia que hay de los quórum, donde quedó abierto y que va a ser materia de discusión. El tema es que lo que no se apruebe con los 2/3 se podría eventualmente aprobar en el Congreso con un quórum simple. Por eso que lo que yo he señalado son puntos esenciales de por qué razón el pueblo cristiano tiene que votar. No, esto no es una cuestión de que yo soy de este partido o que yo soy de centro o de izquierda o de derecha. No, esta es una cuestión conceptual de valores y de principios que atenta contra los valores que uno predica. Claro. Por eso que yo creo que tenemos que desarrollar, no hay tiempo para eso. Entonces todos estos programas, a través de las redes sociales, a través de la televisión, tienen que ser un espacio para nosotros, los que vamos a defender el rechazo, de poder con frases cortas, con definiciones cortas, cuáles son las razones por las cuales no hay que votar apruebo, sino hay que votar rechazo, nosotros. Ahora, esto va a ser una campaña comunicacional, porque claro, actos políticos no van a haber. Va a ser por Facebook, va a ser por redes, va a ser por Zoom. Por lo tanto, va a ser una modalidad tecnológica totalmente distinta y publicidad en las radios. Pero vamos a ver qué pasa con la pandemia, porque si después del 18 de septiembre, con estos permisos que se van a dar,
pues se produce un rebrote, yo no sé qué cantidad de gente va a poder ir a votar. Por lo tanto, todo es incierto. Diputado Castro, antes de cederle la palabra a don Carlos Pérez, ¿es verdad lo que manifiesta el senador Moreira, que la Iglesia Evangélica está bastante preocupada por todo lo que tiene que ver con libertad? Pero también es verdad que la Iglesia Evangélica, gran parte también pertenece y viene de los estratos bajos de la sociedad. La Iglesia Evangélica no nació arriba en la élite, sino que nace de los estratos bajos de la sociedad, se abre paso en medio de la clase media, y cuando le ponen a la Iglesia Evangélica a decidir entre la libertad religiosa y el pan, la Iglesia Evangélica va a decidir libertad religiosa. Pero también la Iglesia Evangélica quiere pan, es decir, para primero sobreguardar la libertad religiosa, pero también para llegar al pan. Ahora mi pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros al pan? Refiriéndome, por ejemplo, a mejorar las pensiones, a mejorar el tema social, ¿cierto?, en nuestro país, que es una realidad que nosotros vimos cuando se ve este tema de las cuarentenas, se mostró una realidad que en nuestro país carecía, ¿cierto? Que en Europa no se daba mucho, pero que en nuestro país no había alimentos en muchos hogares y el gobierno tuvo que salir a implementar una medida de esta medida alimentos para Chile. Entonces también hay una realidad valórica social importante que ha manifestado gran parte también del mundo evangélico. ¿Cómo se le da respuesta a eso también? No tan solo a la parte de libertad religiosa, sino también a esta derecho de repente que está en deuda el Estado, ¿cierto?, con las personas, así lo hacen sentir y ver ellos. Sin duda, ellos hacen sentir muchas cosas, pero hay que distinguir entre lo que son, es como usted bien dice, cómo le damos el pan, eso es a través de las leyes, a través de las reformas que podemos hacer y se han hecho. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, yo nunca estuve en contra, por ejemplo, de sacar, por darle un ejemplo, el 10%, pero yo creo que la ley que salió es mala. Así de simple. Y yo me abstuve en un principio porque creo que la ley es mala, pero eso habla, y ¿por qué ese tema? Eso habla de que se puede hacer todo con la actual constitución, todo. Podemos reformarla entera si queremos. Podemos cambiar las leyes para mejorar las cosas más importantes, pero que a usted le digan que el día de mañana con una nueva constitución usted lo va a tener todo, eso es la falsedad más grande. Es por eso que ellos nunca dicen qué quieren cambiar. Y solamente hablan de una mejor salud, hablan de una mejor, qué sé yo, pensiones. Es obvio, todos las queremos. Tenemos que bajar los abusos, sin duda hay que bajar los abusos del empresariado. Pero eso se consigue con leyes. Entonces, ¿qué es lo que hacen esta gente? Lo que hace esta gente es, en el fondo, echar a correr un rumor. Y el rumor es que se va a mejorar todo a través de una nueva constitución. Y los muchos empiezan a hacer esta gran ola. Y ya lo dice la Biblia, no seguirás a los muchos cuando es del mal la cosa. Y yo creo que eso es lo que han conseguido. Y yo te voy a decir algo súper de adentro íntimo en esta conversación. Yo escuchaba una vez a un pastor decir, el mayor logro que ha tenido Satanás, el mayor logro es hacerle pensar al mundo que él ya no existe. Entonces todos creemos que esto era simplemente de personas buena onda que quieren cambiarnos y quieren entregarnos mejores pensiones, mejores salud. Yo creo que no, yo creo que aquí está metida hasta la cola, hasta el fondo. La cola hasta el fondo, porque lo que se quiere hacer es vendernos pan, pero en realidad lo que quieren hacer es tocar a nuestros hijos, es tocar nuestros valores. Ese es el grave problema, y yo creo que hay que hacer un mea culpa acá. Nosotros tenemos que decirlo como políticos, tenemos que decirlo. No hemos actuado lo suficientemente rápido muchas veces. No hemos llegado con el pan, no hemos llegado con la canasta lo suficientemente rápido para en el fondo ir y bajar esa ansiedad lógica que tiene la gente, el hambre, las necesidades. No hemos llegado lo suficientemente rápido. Es ahí donde está la madre del cordero. Yo creo que hay que ir y hay que ser lo suficientemente rápido, pero hay que ir y contrarrestar también esta ola, este rumor que están haciendo ellos de creer que todo se va a mejorar con una nueva constitución. En Diputado, ningún muy bien. caso. Diputado, mire, yo quisiera meter la cuchara un poco en el tema porque
en este foro, que para mí es histórico, yo milité, digamos, en la democracia cristiana desde el año 83 al 2002. Soy publicista, fui productor del área periodística, la Franja del No, por lo tanto, y la Franja de Elwin se hizo a mucha honra con mis equipos televisivos en gran parte. Por lo tanto, tengo una academia empírica en el mundo de las comunicaciones y de la política. A mí me molesta sobremanera que se intente comparar lo que fue el plebiscito del 88 con esta instancia que estamos viviendo, que es absolutamente irregular. El plebiscito del 88 fue efectivamente pacífico. Estaba contemplado en un itinerario constitucional que a uno le podría gustar o no, pero estaba previsto en la propia Constitución. Las fuerzas políticas que lograron encabezar y orientar a la ciudadanía era gente moderada, de centro, no violenta. Nosotros nos vimos en el desafío de encasillar y dejar fuera del juego político al Partido Comunista, al Frente Patriótico, al Lautaro. La Iglesia Católica en ese momento era muy determinante. Por lo tanto, lo que ahí hubo fue un proceso cívico, limpio, con sano juicio político, y que además partía desde la institucionalidad, que a mí no me gustaba, pero yo tengo que reconocer que estaba absolutamente diseñado el tránsito constitucional desde un régimen de las Fuerzas Armadas hacia una democracia. Entonces yo no acepto que se intente homologar, que se intente comparar el proceso espurio, malintencionado que estamos viviendo con aquella gesta histórica que fue digna de alabanza en todo el mundo democrático occidental. Entonces, lo primero es decirle a la gente que nos escucha, mira, aquí no solamente está en contra la gente que puede tener una idea política, hay gente que tenemos otra idea política, que tenemos otra tradición, pero que compartimos algo que es esencial. Para mí, lo esencial es que yo me siento parte de la tradición judeo-cristiana occidental democrática. No encajo en la mirada de la izquierda. No encajo en el modelo cubano ni en el modelo chavista. No me siento cómodo al lado del senador Navarro ni del Frente Amplio. Bueno, hoy día Chile se está debatiendo en esa cancha. Yo le llamo a la gente a no ser ingenua, a tener una aproximación a su voto de manera oculta. Lean un poquito la historia, qué es lo que significa la izquierda cuando tiene el pandero. Aquí lo que se está haciendo, se está engañando a los incautos. Esto no tiene nada que ver con el plebiscito del 88, esto no es pacífico, esto no es sin odio, sin violencia, vote no. En esta ocasión tenemos que rechazar porque es un proceso que viene malintencionado. No es un proceso que busca transitar a una mejor democracia, es un proceso que busca tumbar el modelo democrático y generar una nueva ideología de género, una nueva modalidad deconstructiva, ideológica, y en eso tenemos que ser muy, muy claros. Entonces, yo realmente me siento muy grato, muy bien acompañado, muy bien asociado con el diputado Castro, con Gustavo y con el senador Moreira, porque estamos en una posición que es patriótica, que es valórica, que nos hermana más allá de la cuestión política coyuntural. Entonces, es llamar a la gente que nos escucha a no caer en la ingenuidad, a ser unos defensores de la tradición cristiana, ser unos defensores de la democracia y discutir en profundidad todo cambio que se puede hacer que es necesario. Yo no quisiera alargarme en este tema, pero lógicamente, por ejemplo, hoy día hemos tenido una coyuntura que le quisiera preguntar al senador Moreira. Tenemos una tradición monárquica, colonial, centralista en Chile que viene en los tiempos de la colonia. Es un modelo que está bastante agotado. Las regiones tienen capacidad y tienen necesidad de poder autorrepresentarse y resolver algunas cuestiones que lo son propias. Hoy día estamos en un conflicto donde el gobierno tiene la mejor voluntad del mundo, el ministro de Salud es un gran ministro, lo ha hecho muy bien, pero él definió una medida y un intendente, un seremi de Antofagasta, un alcalde de Punta Arenas, hacen un contrapunto y corcovean, porque desde su mirada local dicen, oye, pucha, esta medida no me parece a mí que sea lo que haya que implementar en este minuto. Entonces yo no quiero entrar en el juego de criticar al gobierno, ni mucho menos, pero yo quisiera que el senador
nos evaluara el término de, ¿es necesario en Chile una regionalización, una descentralización, una profundización de la democracia y estabilizar Chile con los ciudadanos de las regiones pudiendo participar en las definiciones de sus propias problemáticas y proyectos, senador? Bueno, usted mismo ha preguntado y ha dado una respuesta correcta. Efectivamente, creo que las cosas que nosotros podemos de alguna manera modificar en la Constitución o en la nueva Constitución según lo que suceda, es precisamente el tema de la regionalización y la descentralización, porque eso está en el discurso. No hay ni reglamentos ni en las leyes que se han oficializado, el tema de las competencias. A mí me parece que dejan mucho vacío. Hoy día no hay una descentralización, no existe una regionalización, ni menos la autonomía necesaria en recursos, en decisiones. Todo se consulta a nivel central. No hay que confundir la regionalización con un Estado federal. Nosotros vamos a seguir siendo un Estado unitario. Absolutamente. Pero sí que tienen que tener atribuciones las autoridades. Por eso que antes se ha dicho que es mejor que se postergue la elección de gobernadores regionales ahora en el mes de abril, y para que tengamos un espacio de ir mejorando lo que se ha hecho, que es bastante poco lo que se ha hecho en esta materia. Mire, el nivel central, la moneda, bajo cualquier gobierno, les cuesta ceder poder, porque todo está centralizado. Entonces estos gobernadores regionales de los cuales hemos hablado, nos llama mucho la atención porque van a ser en una primera etapa autoridades decorativas. O sea, hay mayor interés en quién gana cargos públicos elegidos democráticamente, cuotas de poder, y no estamos tan preocupados de resolver los vacíos que hay y las debilidades de todo este proceso de regionalización que se ha ido aprobando en el Congreso, pero falta mucho por delante. Entonces, uno tiene que, cuando hay disposiciones a nivel nacional, a mí me parece que cuando hay realidades distintas en las regiones, los intendentes, las autoridades tienen derecho a plantear, obviamente con respeto, sus diferencias con el nivel central, cuando de alguna manera se puede estar perjudicando a la ciudadanía porque las decisiones son a nivel nacional. Y este tema de la pandemia tiene coyunturas y tiene realidades distintas en cada una de las comunas y regiones del país. Yo siempre en este tipo de temas he sido muy prudente porque los que saben, uno habla o hace un análisis en base a los antecedentes que maneja, en base al sentido común. Pero obviamente aquí debe haber una mirada sanitaria, una decisión sanitaria. Ahora, si esa decisión sanitaria arriesga de alguna manera la confianza, la seguridad por los problemas de pandemia y de contagio en algunas regiones, bueno, yo creo que debería considerarlo digamos, el gobierno, porque una medida para Santiago es muy distinta a una medida para regiones. Pero yo entiendo que cuando un gobierno toma una decisión sanitaria, tiene que evaluar estas situaciones en cada una de las regiones. Porque si eso no es así, y si estamos dejando pasar por alto algunas cosas desde el nivel central, bueno, tenemos que hacernos responsables de lo que pueda suceder. Si usted me hubiera preguntado a mí, yo hubiese sido que por esos 3 días de 18 de septiembre, aparte de acortar yo no hubiera dado los permisos. Es una opinión mía. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno nos dice a nosotros, mire, dimos el permiso porque igual la gente lo va a hacer. Y es mejor que lo haga con permiso. Pero, oiga, igual muchas personas que cuando se prohíbe algo, mucha gente se va a inhibir de hacerlo. Entonces, yo creo que el fondéate debería haber sido sin fondéate en tu casa, debería haber sido en su propia casa, cada uno de nosotros. Mire, hemos estado meses en cuarentena.
Yo sé que la gente está angustiada, está desesperada, pero darle un veranito a San Juan puede ser peligroso. Y más aún, supongamos, ojalá que Dios quiera no sea así, se produzca un rebrote después del 18 de septiembre. ¿Qué va a pasar para el plebiscito? Entonces, bueno, pero son decisiones, uno las respeta, pero cuando toma una estrategia sanitaria un gobierno, tiene que hacerse responsable también de los resultados, porque han habido voces contrarias a la decisión que ha tomado el gobierno. Yo no soy médico, no soy especialista, por lo tanto no le puedo rebatir desde el punto de vista sanitario el por qué finalmente esta medida se tomó en la forma que se tomó. Bueno, estamos en nuestro programa Diálogo Político Constitucional, conversando con dos grandes invitados, el senador Iván Moreira de la región, cierto, sureña, me encanta su región. Oiga, yo conocí bastante La Cisterna, levanté una iglesia como pastor en la población Aurora, así que usted la conocerá muy bien. Por ahí Goicolea, cierto, así que por ahí estuve pastoreando también, eso le iba a comentar, y también conozco bastante su región, diputado, ¿eh? Usted, yo creo que a subir a Ollagüe, ¿cierto? Para allá, 3.900, 3.600 metros de altura, pero yo estuve misionando en Ollagüe, en la frontera de Oyuni, conozco María Elena, conozco Taltal, conozco a todos los pastores. Toda mi región. Conozco toda su región y conozco también a los pastores de Mejillones. Allá estuve también con pastores incluso mapuches, indígenas que están allá, comunidad aymara. Entonces estuve también en Sierra Gorda, donde hay dos iglesias evangélicas, la iglesia pentecostal, y para allá es muy fuerte la iglesia cuadrangular. Y supe que Tocopilla significa rincón del diablo. No me gustó mucho ese significado. Tocopilla, porque toco significa rincón, pilla, diablo. Justo me agarró en ese tiempo, ¿cierto?, de Toconao. Pero quiero llevarlo un poquito al plano más futuro, diputado Castro. Yo sé que usted trabaja bastante cerca también de la diputada Paulina Núñez, pero usted tiene un sello bien regionalista, joven, al igual que ella, irrumpió en la política, y el mundo evangélico se ha sentido bastante cómodo con su presencia allá como diputado, y lo mismo del senador Moreira, cierto, por allá por el sur. Pero preguntarle derechamente, se vienen elecciones municipales, se vienen también el proceso constituyente este 25 de octubre, se vienen parlamentarias, se vienen la elección de gobernadores regionales, se viene la elección de core y de nuevos senadores también, pero se viene una elección presidencial. Entonces hay mucho temor de repente en algunos sectores que se caiga lo mismo que estuvo un gobierno de derecha, después pasó a mano de la izquierda. De repente la rotación de poder por un lado es buena porque el poder de repente tiende a corromper mucha estabilidad de poder, pero hablando en serio, sí, francamente, ¿cuál es el relato común que hay en Chile Vamos? Porque un parlamentario dijo lo siguiente el otro día, dijo: yo voté en contra del 10% porque dentro de la declaración de principios de Chile Vamos no estaba estipulado el tema, ¿cierto?, de la AFP y de el 10%. Entonces, como no está estipulado, había libertad. ¿Cuál es el relato común? ¿Cuál es el camino a seguir? De Renovación Nacional se ve que no asoma muchas figuras, aunque las hay, yo sé, figuras presidencial. En la encuesta arriba aparece cierto Jadwe, un alcalde de allá de la región de Santiago, después aparece un poco más abajo Lavín, después irrumpe un poco Evelyn Matei, pero no se ven figuras, cierto, fuerte también de su partido irrumpiendo. Ya habrá unidad suficiente para ganar nuevamente la presidencial. ¿Cuál es el relato común? ¿Cuál es el proyecto político a proponer al país, cierto, desde su mirada, diputado? A ver, yo creo que en cuanto a relatos, sin duda lo que nos une a todos es el derecho a la libertad, entender al ser humano como un hombre libre, como un hombre pensante, como un ser capaz de autodeterminarse y tomar sus propias decisiones en base, obviamente, a valores, creo yo. Yo soy de las personas que trata de ir, yo creo que esta es una carrera
de fondo, no es una carrera corta, esta es una carrera de fondo que hay que ir ganando batalla por batalla, hay que ir ganando etapa por etapa. Y nuestra primera etapa es la que tenemos ahora más cerca, es sin duda el plebiscito. Y ahí yo creo que más que Chile Vamos tenemos que tener un relato común, como decía usted, un relato común, todas aquellas personas que son creyentes. Si eso es lo que nos une a todos, o a la gran porcentaje, más de un 90% de los chilenos, somos creyentes. Y yo me voy a quedar con un comentario que hacían por acá, saludar a Angélica Araya, a María Santa, a toda la gente que nos está viendo en la segunda región y de todo Chile, he visto hasta banderas de Magallanes, he visto ahí en la gente que nos está siguiendo. El regionalismo diputado. Es muy lindo, claro. Y lo que nos une, claro, son esas cosas, el regionalismo, nos une, qué sé yo, esta mirada profunda del ser humano como hombre libre, nos unen muchas cosas y yo creo que en este plebiscito, y para volver un poco a este relato de ir ganando las carreras cortas, primero este plebiscito, que hay que unir a todos aquellos que son creyentes, hay que unir a todos aquellos que en el fondo son cristianos, porque me quedo con un comentario muy bueno, muy acertado, que decía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El problema está en que el César se metió en las cosas de Dios, y efectivamente en este plebiscito, del apruebo y el rechazo, nos están tocando las cosas de Dios en algunos puntos. Y por lo tanto hay que unirnos. Si nos llegasen a ganar, obviamente la pelea la tenemos que dar todos de nuevo para sacar la mayor cantidad de personas en esta convención. Yo voy por la convención mixta. A mí eso es lo que me gusta. Yo creo que se gasta menos plata, hay gente un poco que es más prudente, y uno va a poder tener más o menos el panorama un poquito más claro. Yo creo que es una respuesta más prudente. Y luego, efectivamente, de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas, vamos a poder ir a una presidencial y a una parlamentaria, porque aquí está en juego absolutamente todo, y ahí por eso le digo que son parte a parte, está todo, está, de hecho yo no sé el día de mañana si uno se volviese a tirar como diputado, o un presidente saliera, es el primer presidente en la historia que no va a saber ni va a tener claro cuánto va a durar su mandato, ni cuáles van a ser sus potestades. No vamos a saber si va a haber un Congreso con diputados y senadores, va a ser unicameral. O sea, una incertidumbre total. Yo creo que lo que nos tiene que unir justamente es ir ganando esas batallas poco a poco, ir luchando, ir hablando del boca a boca para movilizarse ese día. Igual, como ganó presidente Piñera en la segunda ronda, es porque se movilizó gente. En la primera ronda, en el primer tiempo, acuérdense, no nos fue bien. Pero para los que votamos, por lo menos para los que votamos por Piñera, movilizamos a la gente despertó, se dio cuenta, y esa fue la gente que nos hizo ganar. Eso yo espero ganar en esta pequeña primera batalla, que es el plebiscito. Y después veremos. Pero primero enfocarse como una lupa, enfocarse en intentar ganar ese día. Yo creo que esa es la mirada que yo creo debo tener. Muy bien, diputado. Yo me quiero dar una licencia, quiero saludar la formación del Partido Conservador Cristiano, que se dio a conocer antes de ayer. Sí. Lo publicó copiosamente los medios de comunicación de la octava región, también el diario de la segunda, a la presidenta Antares Varela, donde es un partido de sólidos principios cristianos, pero es un partido regionalista, y yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es el partido que tiene más avanzada su propuesta de reforma constitucional. Tiene desarrollado puntos muy específicos respecto del tema regionalista, de las macroregiones para Chile, de los futuros parlamentos regionales, del cambio de régimen a un régimen semipresidencial, de una modificación al periodo presidencial de 5 años, una cantidad de temas que son de modernización, defensa y profundización de la democracia que no han estado en el debate político actual, lamentablemente. Entonces, quiero saludar a este partido, porque en realidad viene a ser un gran aporte, también al partido Nuevo Tiempo, partido también evangélico que está desde Arica, Parinacota hasta Antofagasta. Por lo tanto, se ve el entusiasmo por aportar en el mundo de la política, en el mundo social, a la iglesia evangélica, entendiendo con toda claridad que un partido político no es una iglesia, estos partidos no son confesionales,
están abiertos a todo ciudadano que comparta los principios de la tradición cristiana, pero no tiene nada que ver con el tema confesional. Entonces, esa licencia me la quería dar porque yo creo que es un hecho importante para Chile, que estos partidos políticos empiecen a opinar y a orientar a la sociedad chilena en un momento de tanta confusión. Me gustaría escuchar su opinión respecto al punto, senador Moreira. Bueno, en primer lugar, como yo sé que ya vamos terminando, hemos estado más de una hora ya conversando, se nos fue el tiempo. Yo quisiera señalar dos cosas para terminar. Primero, yo hasta hace un tiempo atrás no era partidario de que los pastores o las iglesias participaran activamente en política, sobre todo la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque comenzó a transformarse el pueblo cristiano por los 3 millones o 4 millones de votos en una suerte de botín electoral, en donde se hicieron una serie de ofrecimientos, ¿ah? Y al final ofrecimientos que no se cumplían y terminaba dividiendo a la iglesia de alguna manera políticamente. Yo no, no, no era muy partidario de eso. Pero como hoy día los partidos políticos tradicionales, los mismos nuestros, ¿ah? Tanto de izquierda o de derecha, yo creo que no llenan las expectativas. Y hoy día se necesita dar una lucha. No podemos bajar los brazos, no podemos rendirnos, porque Jesús jamás se rindió, ¿ah? Y tenemos que fuertemente en esta materia luchar y ojalá que haya muchos de hermanos cristianos y líderes cristianos que vayan a la constituyente, ¿ah? Porque necesitamos defender a los mejores, al mejor o a los mejores de los nuestros, tienen que ir a la etapa constituyente, porque tenemos que defender ahí nuestros valores y principios, y se necesita gente capaz, gente que tenga la energía para poder representarnos. Mira, a mí aquí en el Facebook, ¿ah? Decía Alfredo Nahuelpan, ¿y qué le podríamos decir a los cristianos que están por el apruebo? Es Pastor Ever se llama. ¿Ah? Pastor Ever Nahuel Pan, sí, Bueno, lo conozco. yo creo que, a ver, yo creo que como dice no saben lo que dicen y no saben lo que hacen los que están votando por el apruebo. Y esta no es la campaña del terror, porque hay una contradicción. ¿Ah? Un hermano cristiano defiende los valores de la iglesia, porque por sobre la Constitución para nosotros siempre va a estar la Biblia, las palabras, las escrituras. Entonces yo creo que es muy importante no dejarse llevar por esta confusión que hay, que la Constitución va a ser como la solución de todos los problemas, que la AFP, que la ISAPRE, eso se hace por ley, no por la Constitución. Entonces, hoy día yo creo que tenemos una tarea muy grande por delante. Como este es un programa de diálogo constitucional fundamentalmente encabezado por personas que profesan la fe, entonces uno tiene que hablar en ese lenguaje. El lenguaje que yo he tratado de hablar hoy día, que es lo que yo Bueno, y siento. usted conoce bastante también a la iglesia y también a los pastores, líderes. Exactamente, y yo quiero decirle, yo quiero decir una cosa, mi conversión fue una cuestión de fe, más allá de algo teológico, o más allá de decir, mire, la Iglesia Católica no me gustó, o hizo algo mal, no. Lo mío fue una cuestión de que yo recibí a Cristo en mi corazón producto de una conversión de fe. Yo sentí un llamado en un momento importante. Y cuando yo lo dije el día que fui elegido, no lo dije nunca antes que yo era evangélico, porque no quería que la gente fuera a confundir que yo estaba aprovechándome a mi condición de evangélica, porque ustedes saben perfectamente que cuando yo me fui a la región de los lagos, me fui porque no me querían acá, pues entonces me mandaron en 3 meses, en 3 meses, bueno, pero yo creo que es obra de Dios.
Así que yo quisiera agradecerles a ustedes la invitación para que cierre el programa, se prepare para cerrar el programa José Miguel. Yo quisiera agradecerles esta oportunidad, saludar a todos los pastores, a todos quienes se han integrado y a quienes seguramente lo van a ver en televisión y a los que están escuchando por la radio, y especialmente mandarle un abrazo grande a mi pastor Carlos Martínez y a la pastora que están en este minuto compartiendo con nosotros, al pastor Montes de Yanquihue, Puerto Montt, y al pastor Jairo Quintero, y a todos los demás pastores, a que no los alcanzo a ver acá, y amigos de la región de los lagos, que nos están escuchando, que nos están viendo y que están participando. Así que muchas bendiciones. Creo que en el mes de octubre vamos a tener la oportunidad ya de entrar al debate total del tema constitucional, y desearles muchas bendiciones a todos ustedes y a José Miguel, que Dios te escuche, porque te han tratado o han aventurado que tú vas a ser senador. Gracias. Oiga, tenemos paso a paso, como está diciendo. Paso a paso. Oiga, diputado, antes de ir ya cerrando con sus últimas palabras, el pastor Carlos Martínez dice lo siguiente, senador, dice: cambiar la Carta Magna es un riesgo que no hay que correr. Hacer una nueva constitución con la óptica socialista radicalizada, como se ha estado manifestando, es un peligro. Y dice después, no hay mejor opción que el rechazo. Ya, pastor Carlos Martínez, un tremendo, gran amigo, que también le envía un cariñoso saludo. Bueno, estamos ya finalizando nuestro programa. Un cariñoso abrazo a toda la gente del sur. Mi familia, por parte de mi esposa, también es de allá de Purranque, Corte Alto, así que un cariñoso saludo vaya para ellos también de allá del sur. Pero quiero terminar señalando lo siguiente: el mundo evangélico va a jugar su propio partido aquí, no va a jugar un partido, como bien lo señalaba el senador Moreira. No es un partido político, es un partido de convicciones. Y si bien es cierto, en el mundo evangélico hay muchas demandas que adherimos, hay cosas que hay que arreglar, hay que ordenar. Desde las regiones nosotros pedimos mayor descentralización, tantos recursos que se invierten en transporte en Santiago, en transporte en las regiones, por ejemplo, pero nosotros tenemos una línea vertebral clave que vamos a defender, y la vamos a defender porque primero nosotros creemos en Dios. Tanto nos ha costado a nosotros, quiero cerrar con estas palabras, tanto nos ha costado a nosotros tener una ley de culto, 19.638, tener nosotros derecho a capellán en la Armada. Tenemos nosotros ahí, cierto, el decreto 155 que nos permitió tener capellán en la Armada. Tenemos el decreto 94 que permite la asistencia religiosa en los hospitales. Tenemos nosotros también el reglamento 703 que nos permite desarrollar una tarea fenomenal, reconocida social, cultural y políticamente dentro de las cárceles. Entonces es mucho lo que el mundo evangélico está en juego. Por eso muchos de los pastores han manifestado lo siguiente: reforma sí, proceso refundacional no. Esa es una postura clara, pero también hay que ir avanzando un poco más para los derechos y trabajar un poco más estos temas sociales, porque no es menor la crisis que sufren muchas familias, las pensiones, ¿cierto? Cómo se ordena este tema, ya lo hemos conversado un poco acá en Espalén, pero hay que ir corriendo un poco más allá el cerco también hacia lo social. Por eso de repente la diputada Paulina Núñez manifestó dentro de este programa también un concepto bien importante, manifestó un Estado más solidario, al cual en el diario La Tercera aparece en varias publicaciones el día de ayer, profundizando un poco este Estado solidario. Es difícil que Chile sea un Estado garante. Claro, porque cuesta con toda la economía, no somos un país desarrollado, lo entendemos, no podemos garantizar todos los derechos de todos, gratuidad incluso hasta para los ricos y los que tienen más recursos, obviamente más complicado. Pero sí, a esta Constitución le hace falta un toque más de misericordia, un toque más de ayuda, ¿cierto? Un toque más de humanidad, pero eso básicamente se puede hacer desde una reforma. ¿Y por qué nos preocupa un poco al mundo evangélico?
nos preocupa, le tenemos miedo nosotros a ir a una asamblea constituyente. No, no le tenemos miedo. El problema es que el mundo evangélico no confía mucho. Supongamos que allí hay 155 constitucionalistas, constituyentes, se necesitan 103 votos para tener en la nueva Carta Magna la libertad de culto. Y la pregunta es, ¿estará ese acuerdo político, estarán esos 2/3? Y eso es lo que peligra un poco. Entonces, mejor nosotros, y varios de nosotros hemos manifestado, irnos por la parte de la reforma, apurar un poco el tranco con algunos proyectos, pero el mundo evangélico es defensor de la vida. Hay proyectos, diputados, senador, que nos preocupa, el proyecto ESI, ojo con eso, que se está viendo en la Comisión de Salud allá, el proyecto que busca la educación sexual integral, cómo se está hipersexualizando a los niños. Le pediríamos un poco poner atención en esos tipos de proyectos, que la Iglesia Evangélica está bastante preocupada cómo dentro de los colegios se está permeando la sexualidad, porque ese proyecto está metiéndose fuerte en la autonomía progresiva también, y no tan solo está apuntando a la enseñanza media, que uno de repente dice, bueno, estos niños son un poco más grandes, pero está apuntando hasta los párvulos, diputados. Así que bueno, cierro con esas palabras yo, cedo los micrófonos a usted, diputado Castro de allá de Antofagasta, para después dejarle la palabra a nuestro distinguido Carlos Pérez. Yo les agradezco mucho el poderme permitir participar, les agradezco mucho esta instancia de acercamiento, como usted decía, desde Arica a Punta Arenas. Efectivamente he visto mucha gente, no solamente de mi querida región de Antofagasta, de todas mis 9 comunas, sino que de Arica a Punta Arenas, en el fondo unidos en un mismo mensaje, un mensaje muy optimista por lo demás. Más que palabras, a mí lo que me gustaría hacer, que siempre yo lo hago cuando voy a alguna iglesia, algún culto, como usted es pastor, me gustaría que nos bendijera, que nos diera una bendición, que nos diéramos un par de segundos para orar, y de esa forma irnos más tranquilos el día sábado, y que nos permita en el fondo este domingo reflexionar sobre lo que hemos conversado, para ver de qué forma unimos a más personas, de qué forma unimos a más personas, de qué forma vamos a ayudar ese día del plebiscito, en que no nos tienen que unir los partidos ni las ideologías, nos tienen que unir un mismo sentido de preservar lo bueno que tiene Chile, de preservar lo bueno que tienen nuestras familias. Solamente eso, darle a usted la palabra al final, ojalá, para que nos dé una buena bendición y nos vayamos muy felices. Eso. Gracias. Bueno, las palabras de Carlitos Pérez, y yo termino cediendo esta petición tan importante. Le cedo la palabra, mi querido pastor Torres, por favor. No, usted despídase nomás usted, y yo termino el ciclo ahí orando y bendiciendo también a la vida de nuestros diputados y de nuestros senadores también. Bueno, agradecer al senador Moreira, al diputado Castro, a los pastores, a los amigos que nos han escuchado, a seguir luchando, tener mucha fe, mucha convicción, y pensar que lo que vamos a hacer en octubre va a marcar definitivamente el futuro de Chile. Tenemos que hacer un esfuerzo de mucho sano juicio político, de mucha convicción valórica, así que, y mucha valentía. No tengamos miedo, defendamos nuestras creencias y seamos responsables con las futuras generaciones. Nada más. Importante lo que dice usted, para terminar solamente, pero nosotros no vamos a ir a votar por nosotros, vamos a ir a votar por nuestros hijos, por nuestros nietos ese día. Así es. Senador Moreira, ¿algunas palabras antes de finalizar nuestro programa? No, muchas bendiciones para todos. Y bueno, y con respecto a esta pandemia, yo diría que ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos la vida? Creo que es una frase que dice mucho. Teníamos el mundo a nuestros pies en un minuto dado y todo se diluyó por esta crisis que está viviendo la humanidad. Y creo que, así como ustedes decían, queremos una constitución que tenga un toque más de misericordia, de humanidad. Bueno, también hoy día la humanidad necesita un toque de oración, de mucha fe para salir adelante. Creo que las respuestas están en las Escrituras, y eso nos debe alentar a tener la fuerza necesaria para
superar esta adversidad. La adversidad hay que superarla con mucha fe. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por estar en nuestro programa de diálogo político y constitucional. Van a haber muchos Tedeum estos fines de semana. Supuestamente yo creo que los van a estar invitando también a ustedes como autoridades. Van a haber momentos de reflexión de la Iglesia Evangélica, momentos de oración también. Bueno, y despedirnos también como nosotros nos hacemos y como lo ha solicitado el diputado Castro, bendecir nuestro país, orar para que Dios traiga paz, ¿cierto?, a la familia, a los hogares. Hay muchos pastores enfermos. Esta pandemia no tan solo es un problema de salud, es un virus también que muchas familias han tenido que enfrentarlo. Hoy día amigos también que están de repente hospitalizados. Es algo bien solitario porque no puede ni siquiera la familia tener acceso. Pero vamos a orar para bendecir este programa y bendecir también la ciudad de Antofagasta, de Calama, Tocopilla, Taltalto, todo por allá, Oyagüe también, y por allá todas las ciudades del sur del país. Qué rico que son ahí, cerca de donde se atraviesa para la isla de Chiloé, Ancud, Castro. Ahí está, ¿cómo es que se llama, senador? Pargua. No. Ahí donde vende marisco, todo, donde se atraviesa para el otro lado. Cacao. Eso, todo, pero muy lindo, muy preciosa esa zona por allá y Puerto Bar. Oramos en el nombre del Señor para dar finalizado. Señor, te amo, gracias por este tiempo, gracias Jesús por poder estar junto a estas distinguidas autoridades. Te damos gracias Jesús porque estamos hablando de temas importantes, Señor. Sabemos que dentro del corazón de cada uno de los parlamentarios, Señor, hay intenciones de construir un país mejor. Pero este país no se construye lejos de ti, Señor. No se construye lejos de su palabra. No se construye lejos de tu sabiduría. Por eso queremos orar a esta hora de la noche para que tú traigas sabiduría sobre nuestros parlamentarios, sobre nuestro presidente. Señor, para que tú traigas un espíritu de paz a nuestro país. Señor, tú dijiste, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Señor, muchas veces se habla que sin justicia no hay paz, pero la verdadera paz proviene de ti, proviene de cuando el corazón del hombre se reconcilia contigo, Señor. Padre, bendice la vida de nuestros invitados, bendice su familia, bendice sus hogares, bendíceles, Señor, y dale fuerzas para seguir allí, Señor, legislando y haciendo lo mejor para nuestro país, Señor. Oramos que en este tiempo de reflexión de fiestas patrias, donde celebramos también, Señor, un año más de independencia, Señor, venga la alegría, venga, Señor, aquella luz tuya y aquella palabra a iluminar, Señor Jesús, nuestra nación. Sabemos, Señor, que enfrentamos un proceso complejo, difícil, pero tú nos darás sabiduría y tú defenderás a tu iglesia, Señor. Si bien es cierto, muchas veces nosotros confiamos también en parlamentarios, pero más allá nuestra confianza está en ti, Señor, de que tú guardarás nuestro país, de que tú guardarás nuestra libertad, de que tú guardarás a la iglesia. Y como declara la Constitución, Señor, el himno patrio de nuestro país, dice que Chile es la copia feliz del Edén. Oramos para que así siga siendo nuestro país, que nuestro país siga siendo aquella copia feliz, aquella copia donde hay paz, aquella copia donde hay bendición y donde hay prosperidad. Muchas gracias, Señor, por todo y bendice a todas las personas también que se han conectado durante la tarde, Señor, a los siervos, líderes, obispos y ministros a lo largo de nuestro país. Muchas gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches, Gracias, buenas Carlos. noches, que estén muy bien. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas En un gracias. programa de diálogo político y constitucional vamos a tener a grandes líderes. Va a estar el pastor Patricio Monte en esta pantalla, van a estar pastores del norte del país y del sur conectados todos, dialogando sobre el proceso constituyente y la iglesia evangélica. Dios le bendiga, buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches.
Programa de diálogo político y constitucional. Un grato programa de conversación cristiano junto a Gustavo Torres y Carlos Pérez. Interesantes invitados con los que abordaremos temas de actualidad nacional, política y social del país. Una mirada al quehacer nacional bajo la lupa evangélica. Todo lo que usted quiera saber y escuchar estará en nuestro programa de diálogo. No faltes todos los sábados a las 21 horas a través de nuestro fanpage, Programa de Diálogo Político y Constitucional. Programa de Diálogo Político y Constitucional.